Creemos que la masculinidad es un territorio humano por explorar. Cuestionamos los mandatos que silencian nuestra vulnerabilidad. Reivindicamos el derecho a sentir miedo, tristeza, incertidumbre y a expresarlas sin vergüenza. Aprendemos a escuchar nuestro mundo interno. Honramos nuestro pasado y nuestras heridas, no para quedarnos en ellas, sino para entender su influencia y elegir con conciencia nuestro presente y futuro. Este es un espacio de diálogo entre hombres que buscan entenderse, no un sustituto de terapia profesional. Te invitamos a ser parte de esta conversación. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo de la hora en la que nos están sintonizando. Bienvenidos a su podcast de la vulnerabilidad masculina, mejor afuera que adentro. El día de hoy quiero dar la bienvenida a mis compañeros y amigos. Juan Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Ulises, ¿qué tal? Buenas noches. Raúl, buenas noches. Y mi Roberto, ¿cómo andas, hermano? Bien, gracias. Buenas noches a todos. Bien. El día de hoy les damos la cordial bienvenida a un tema que consideramos importante y que en lo personal estimo que de verdad es un tema, planteamiento, una idea que yo creo que sí nos marca como masculinidades en este siglo XXI. El tema en esta ocasión es la culpa crónica, responsabilidad aprendida o castigo autoimpuesto. Me gustaría empezar con una pequeña reflexión. Les mencionaba que yo considero que sí es una dinámica que nos invade constantemente como hombres, el hecho de estar cargando, digo como sociedad en general, pero como hombres creo que se maximiza porque estamos acostumbrados a generalmente ser de alguna manera los robles, los fuertes, los que cargamos con pesos un poco más importantes que el otro género por un estigma social. Y creo que es importante que pongamos sobre la mesa el tema. Una metáfora en la que yo había trabajado anteriormente es que este tema de la culpa crónica es algo similar a una tarjeta de crédito emocional. Y esta tarjeta de crédito emocional, en esencia, cuando tú no tienes capacidad de pago, por ejemplo, es como estar pagando el mínimo. No sales de tu deuda, quedas constantemente estancado, pero en la medida en que va pasando el tiempo, se va incrementando la deuda, se te hace más difícil cumplir con los pagos y pues obviamente se te dificulta salir de ese problema que tienes. Considero que la culpa crónica es algo similar que estamos enfrentando. La culpa crónica, si no decidimos afrontarla de una manera más responsable, se acumula y puede llegar a tener consecuencias importantes. ¿Y sabes qué es importante de tu ejemplo? Que esta tarjeta es ilimitada. O sea, no hay un tope que te diga, espérate. No hay límite de crédito. Ya no puedes seguir comprando. Sí. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con esa tarjetita. Bueno, en esta analogía que haces, ¿no? Sí. Precisamente por eso la metáfora. Entonces, precisamente, bueno, Juan, me acabas de dar una reflexión que pues obviamente va mucho de la mano y yo considero que embona bastante con el tema y que pues intento utilizar como punto de partida para escuchar sus iniciales opiniones. Mi Robert, ¿cómo ves? Tema del día de hoy. La culpa. Es una cosa bastante compleja. Yo, según lo que mi reflexión interior da, es... no me gusta mucho ni cargar la culpa ni echar la culpa a alguien, ¿sale? Sin embargo, entiendo que no siempre se puede vivir en ese mood. Haciendo referencia a este asunto de las tarjetas, es complicado, pero igual que con las finanzas. Sí, la mejor opción es desde el principio verte y administrarte, ¿sale? Entonces tú dices, ¿sabes qué? En algún momento nos vamos a dar cuenta que estamos cargando culpas que no son nuestras. Y entonces a partir de ahí, pues sí deberíamos activamente hacer algo para tratar de al menos ya no generar más, ¿no? Que es complicado, pues, pero es el punto de siempre. Tienes que ver cuánto estás cargando para ver cómo puedes dejar de si no descargar, mínimo de dejar de echarle más broncas al costal, ¿no? Contener un poco, ¿no? Uh-huh. Y Ulises, así lo pienso. ¿Cómo ves, hermano? Sí, pues es algo muy común la culpa, cargar con la culpa, como dicen, te frena, te estanca, pero de igual manera es importante
hacer una conciencia, trabajar ese tema, conocerlo, informarnos, porque también, así como te puede frenar, te puede tener ese sentimiento de culpa, ese cargar la culpa, te puede estar detenido, estancado, también es una oportunidad de crecimiento. Claro. Hay algunos que dicen que hay una culpa útil y en esta ocasión la culpa crónica, ¿no? Creo yo que la gran diferencia consiste en que la culpa útil habla de alguna manera de la responsabilidad, de cómo, digamos, a ver, quiero partir de la lógica de que es la culpa, fundamentalmente cuando sientes que hiciste algo. Sientes que hiciste algo sin que necesariamente, y que te está causando malestar ese actuar o esa acción que piensas que has cometido, ¿no? Entonces, estos dos conceptos de culpa útil, la primera se hace con la intención de enmendar el camino, por decirlo de alguna manera, o de resarcir. Es un poco un concepto reparatorio, por decirlo de algún modo, y la otra es un concepto que tiene que ver incluso con el ser, ¿no? A lo mejor alguien puede decir, ¿no? Me equivoqué en esto o cometí un error en esto, y la culpa crónica creo que tiene más que ver con el hecho de no es cometí un error incluso, es soy un error, o sea, extrapolándolo un poquito, ¿no? Entonces, me parece un buen punto de partida, entendiendo que siempre hay dos caras, ¿no? En la moneda. Y creo que es conveniente que también tengamos esa capacidad de ver en escala de grises y de ver, pues, que no necesariamente todo es malo. En esta ocasión analizamos culpa crónica porque son temas que tienen que ver inclusive más con lo sistémico, con los antecedentes, con las historias de las familias, con las historias de los abuelos, de algún tío que por ahí ella ha hecho alguna fechoría, o si nos vamos más para arriba nos podemos encontrar también con ejemplos importantes, ¿no? Entonces me parecía como muy importante aclarar esta parte, que hay diferentes tipos de culpa, ¿no? Definitivamente, y bueno, cada quien tendrá que trabajar la suya. Evidentemente yo considero que la más importante es la crónica, que no te permite ser, que siempre te tiene atado a algo y que obviamente complica tu desarrollo hasta personal. ¿Cómo ven? ¿Puntos de vista al respecto? Esta culpa que tú le decías, por así decirlo, una culpa buena, ¿no? La culpa creo que se llama adaptativa, no sé, tú me dirás. Esta culpa es una culpa, digamos, hasta cierto punto normal. Es la que nos da una responsabilidad que nosotros asumimos. Ah, yo cometí este error, me hago responsable, ¿no? Cometí una falta. Ok, digamos que hasta cierto punto esta culpa es una culpa que viene de una acción que tú estás implicando, ¿no? Pero del otro lado está la culpa que ya se vuelve más tóxica, que es esa culpa que en cierto momento incluso no te deja disfrutar, no te deja como verte a ti mismo como una persona que merece algo, ¿sí? O sea, no te permite ser feliz en cierto grado, de que tú llegas a un punto en que no eres suficiente para los demás, ¿no? Sí. Pero mi pregunta aquí es para ustedes, ¿cómo empezamos a identificar en qué punto esta culpa adaptativa empieza a volverse cuando pasa la raya, tóxica, cuando cruzamos ese límite y cómo darnos cuenta, ¿no? Cómo empezar a marcar esas alertas, decir, ah, caray, esto ya no es normal, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Dónde ustedes creen que podemos empezar para dar como una especie de herramienta a quienes nos están siguiendo para que digan, ah, caray, creo que yo me identifico con este punto y pues creo que sí necesito trabajar, ¿no? Creo que pues tu pregunta va en el termómetro, digámoslo así, es que cuando ya es tóxica, es cuando dejas de ser tú. Dejas de disfrutar N cosa, N situación. ¿Por qué? Porque de alguna manera al sentir culpa vas a tratar siempre de reparar o de compensar tu sentir. Y muchas veces, y seamos honestos, pues las creencias que tenemos arraigadas, sociales, familiares, de todo tipo de creencias, también nos tienen como limitados a sentir culpa. Entonces, si tú sientes culpa no sé, como que se me hace buena idea poner un ejemplo práctico, no sé si se les ocurre a alguien,
Y de ahí como que irlo... Hay veces que no nos permitimos, por ejemplo, estar relajados sin hacer nada, ¿no? Empezando por ahí, ¿no? De que no te das permiso como de disfrutar un día de no hacer nada. Ahí viene uno. Mira, es eso. Si en tu sistema familiar, si tu papá, tu mamá, es gente que trabaja todo el tiempo, día y noche, días festivos, sábados, domingos, tú tienes esa creencia que trabajar, tienes que trabajar todo siempre, todos los días. Y cuando te das el permiso, entre comillas, de un descanso, es más fuerte el peso de tu creencia o tu lealtad a tu sistema familiar o a tu familia, para decirlo más común, que empiezas a sentir culpa. Te lo empiezas a cobrar antes de empezar a disfrutarlo, ¿no? Por no seguir el mismo ritmo, ¿no? O Por no- en este caso. por no Pues seguir- te empiezas a sentirte ajeno a lo que ves que hace tu familia. No sé si me explico. Sí, un poco. Yo, a la pregunta que hacías, yo diría, la culpa sana, ahorita lo decíamos y lo mencionó Ulises, es la que repara. La culpa insana o la culpa crónica es la que castiga. Yo así lo resumiría de manera muy sucinta. Y yo creo que a partir de eso, pues, ¿no? Mencionábamos ahorita, antes de iniciar el capítulo, ¿no? Brevemente, uno de los ejemplos que encontraba que me pareció muy sintomático, el hecho, un niño con un padre alcohólico y una madre que se victimiza, ¿no? Llega el momento en el que siente que él es el motivo de la infelicidad de los papás, de por qué están enojados, porque uno es alcohólico, porque otra se victimiza. Entonces, de alguna manera, en el proceso de desarrollo de este niño, sí, obviamente por el amor que siente hacia sus padres intenta salvarlos, lo cual en teoría y acorde a los órdenes que hemos visto, órdenes del amor, no necesariamente le correspondería, pero el niño intenta hacer algo para rescatar a sus padres de esa situación pues tan gacha, ¿no? Que están viviendo. Sin embargo, ya la situación no puede cambiar, crece el niño o la niña y resulta que después a lo mejor va a buscar una pareja similar al papá, por ejemplo, que es alcohólico en caso de ser una mujer, ¿no? Dictan los cánones y que a lo mejor, no necesariamente es el alcohólico por ser alcohólico, escoge un alcohólico probablemente porque quiere ahora sí tener algún tipo de influencia sobre ese alcoholismo de esa persona que tanto quiere, como una segunda oportunidad para rescatar a quien en primera instancia no pudo rescatar, no sé si me doy a entender. Entonces, esa es una culpa nociva, ¿no? Una culpa de castigo, pero lo peor del caso es que se considera merecedor de estar en una circunstancia como esa, porque precisamente se castiga por no haber tenido la capacidad de salvar al padre en su momento, siendo un niño. Sí, y eso es lo que te cambia completamente la perspectiva de vida. No sé si les cuadra más o menos el ejemplo, pues. Sí, y bueno, y principalmente en este ejemplo de ese tipo de culpa, pues puede haber mucho. La mujer que se une a un marido que es golpeador, o sea, para subsanar situaciones que vivió en su infancia. Y no dejan de ser lealtades a los sistemas de alguna manera. Sí, No, sí, no sé, Roberto, definitivamente. cómo lo veas. Sí, en general, el ejemplo que pones sí me parece que sientes culpa porque no quieres, aunque tu yo verdadero te pide salirte de ese patrón, cuando te empiezas a salir vas a sentir una culpa dramática al querer hacer las cosas distintas, ¿no? Por la lealtad que inconscientemente guardamos con el sistema familiar, ¿sí? Entonces creo que por ahí la culpa no es tanto a no poder hacer, no poder corregir, la culpa es por salirte, por querer hacer algo distinto que te regresa a donde mismo. Y respecto al asunto de cómo buscas el termómetro se me ocurre que es complicado ver que te estás cargando de culpas, etcétera. ¿Por qué? Porque te pones cuando traes broncas con la culpa, te pones en los lugares donde te van a echar la culpa de algo. A fuerza. Entonces tú te vas a sentir cómodo ahí y todo. Lo que creo que podría ser un termómetro para ese asunto es cuando, sin que nadie me diga nada, yo empiezo a sentirme culpable por algo que yo creo que hice. O sea, nadie me está reclamando, nadie me está diciendo, nadie me está recordando que hice algo malo según yo, pero yo siento como si lo estuvieran diciendo. Yo creo que ese es muy claro que ya traigo un asunto de culpa crónica, ¿no?
O sea, porque normalmente yo me voy a poner, si traigo broncas de culpa, me voy a poner a hacer cosas para que me echen la culpa. Y me la van a echar y yo voy a renegar, pero voy a estar feliz. Porque me echan la culpa, me echan la culpa, me echan la culpa. Pero va a ir a tanto esta onda crónica que va a haber un momento en el, aunque nadie me diga nada, voy a sentirme culpable por alguna cosa que hice o dejé de hacer. El afectado no me dice nada. Yo nada más me la estoy inventando en la cabeza. Yo creo que esa es una cosa muy clara. Es decir, cuando nadie me está diciendo nada y yo todavía me siento culpable por lo que le pasó a tal o cual persona, ahí yo creo que empezamos a ver un problema, ¿no? Y hay un elemento extra que probablemente, bueno, ustedes me dicen si lo comparten o no. Porque a lo mejor en la audiencia están diciendo, bueno, pues sí, pero eso aplica tanto para vatos como para morras. Pero yo creo que hay una gran diferencia en el tema de los hombres. Yo creo que en muchas ocasiones nosotros preferimos sentirnos culpables a sentirnos impotentes. No sé si me doy a entender. Que el problema es que hiciste o no hiciste de más, pero que lo intentaste. Sí, porque aparte el no hacer nada, muchas veces, bueno, el no hacer nada es hacer mucho, pero en muchas ocasiones el no hacer nada, haciendo mucho, es menos pesado que el hacer mucho, que podría implicar escarbarle, buscar, o sea, puede sonar como una salida muy sencilla, pues, como una alternativa muy fácil el hecho de decir, no, mira, pues sí, pues que me echen la culpa de esto, que digan que yo esto, que yo lo otro. Mejor que digan que tenga la culpa yo por lo que hice que por lo que dejé de hacer. Ajá. O por lo que no pude hacer. Ajá, también, claro, que es más pesado eso. De hacer. Sí, eso está peor. Y ese es un tema de impotencia. Y ese es un tema que tiene que ver directamente con el masculinidad. El ego pues. masculino. Claro. Y el ego completamente, sí. Y esa es digamos que esa es la carguita extra que yo creo que andamos, por el rol que se supone que deberíamos asumir. Ajá. Digo, me queda claro que, por ejemplo, una mamá soltera va a sentir exactamente lo mismo porque se supone que debe asumir estos dos roles, ¿no? O sea, sobre todo por el asunto de que la energía masculina tiene que ser activa. Punto. Sí, y de ahí caemos a esta impotencia al merecimiento, ¿no? O sea, porque tú, suponiendo un caso, llegas a tu casa después de un día de que anduviste buscando trabajo, no lo encontraste, llegas y tu esposa te sirve la comida, pues vente a comer. Chale, güey, o sea, ni siquiera te sientes merecedor de ese plato porque... Si sientes culpa por ir a comer. Exacto, güey. Sientes culpa porque no lo mereces. O sea, entonces esa parte también... A ver, ahí a donde yo no cacho tanto esa parte. Sí, o sea... O sea, me queda claro, pero tal vez como... La culpa te lleva a la insuficiencia. Ajá. Y al mismo tiempo caes en no merecer. En el castigo para compensar. Sí, ok, entiendo que es como un poquito la secuencia de la impotencia, de que el hombre debe de ser potente, poderoso, hacedor, está bien. Y si no eres un hombre que hace, si no eres un hombre que consuma, si no eres un hombre que cumple como con esto, obviamente estamos hablando, no voy a decir en sentido figurado, pero sí estamos hablando de roles, estamos hablando, digamos, de roles sociales, ¿no? Podríamos estar diciendo. Entonces, eres impotente de alguna manera por no poder hacer ciertas cosas, ¿no? Por no poder proveer en este caso. Incluso, claro. No tendría nada de malo. No, claro. Realmente claro. Que no tiene nada de malo. Por eso yo les digo que este sentimiento de culpa crónica, consciente o inconsciente, porque del ejemplo que mencionabas, pues sí hay una parte que hay una culpa, un sentimiento de culpa inconsciente. Pero también hay otra donde somos conscientes no, pues no encontré trabajo, no estoy generando. Pues no, como que no soy merecedor de sentarme a comer un plato de comida, ¿no? Entonces, son varios tipos de culpas, pero también hay que ser como muy conscientes que estamos, repito, limitados no sé cómo explicarlo. Se me fue el avión. Perdón. ¿Alguien más? Sí. Bueno, no sé. Yo hablaba de esta parte de no merecer también porque va enmascarado. O sea, la culpa, como que ponemos la culpa enfrente y o no sé, ustedes díganme. ¿La culpa genera este no merecimiento?
¿Qué está enfrente? Yo creo que la culpa crónica es una máscara que nos ponemos para defendernos de otras cosas. Sí, yo creo que es ¿Sí? súper inconsciente. O sea, en el ejemplo que pusiste es, no voy a comer porque no pude conseguir trabajo. Me está dando miedo decir que no merezco, me está dando miedo decir que no soy suficiente, entonces me castigo. Antes de decir, tengo miedo de esto, me estoy sintiendo insuficiente o me estoy sintiendo impotente, me castigo, porque yo tengo la culpa. ¿De qué? Yo tengo la culpa. Ni siquiera... Y es que ya ni siquiera tiene que ver con el trabajo, pues. No. Ujú. Ahí es en donde yo sí creo que es un tema mucho más profundo y yo sostengo que tiene que ver con algo, pues con una máscara esa que ya está súper arraigada. Y es que también el asunto es, la culpa es socialmente aceptada. O sea, es válido que tú tengas culpa porque no trabajas. Es válido que tú tengas culpa porque eres alcohólico. Es válido que... O sea, hay un montón de cosas que nos dicen la culpa es una máscara válida. Y qué bueno que te la pones. Porque si no te la pusieras, deberías sentir vergüenza a lo mejor de lo que estás haciendo. Entonces... Socialmente vivimos en un chorro de condicionamientos que tienen que... La religión, la política... entonces, todas esas cosas te dicen, ten, aquí está tu culpa, cárgala. Claro. Y eso hace que enmascares donde realmente está el problema. A lo mejor es el asunto familiar, es el asunto de no merecer. Es un montón de cosas que traemos, pero la culpa es una máscara muy fácil de poner, muy aceptada. Y hasta cuando nos victimizamos como que tenemos la culpa de algo, normalmente nos encontramos a alguien que nos apapacha. Dice, no es cierto, mira, tú no... Y eso está rico. Está rico que digas, yo tengo la culpa de esto. No, ven, no tienes la culpa. Y entonces ya la culpa sirvió para ponerme la máscara y además para sentirme aceptado. Sí. Entonces, esa culpa crónica, digo, ¿quién va a querer salir de me siento mal, no afronto mis responsabilidades y además me apapachan? No, pues yo aquí me quedo. Sí, no, se genera un círculo vicioso bien cabrón. Por eso precisamente yo creo que el tema fundamental es, vaya, como la mayoría de los temas que vamos a estar tocando en el podcast, tiene que ver un chorro con sí amarrarse los huevitos y afrontar bien cabrón la mayoría de los temas que están, porque sí es cómodo, o sea, mucha gente dirá, ¿quién quiere sufrir? Pues la mayoría queremos sufrir si nos mantienen en un espacio seguro, considerando que ese espacio no seguro te puede hacer sufrir más en potencia, ¿sabes? Y ese es un riesgo muy cabrón. Y es una zona segura. Hablábamos de que en ocasiones uno se echa la culpa como para terminar una discusión. Sí. O sea, con el fin de decir ya, que se acabe esto. Es que también para eso sirve la culpa. Por ejemplo, ¿te ha pasado? Yo pienso que sí. Sí. ¿Te animas a compartir un ejemplín? Yo me animo ahorita. Yo sí tengo claramente detectado uno. Déjame rascar uno. Lánzate, aviéntate. Si ya lo tienes, vas. Sí, no, claramente. Fíjate, sí, ahí te va uno. Échale. En muchos... no, que raspe. Intentamos hacer una banda entre unos camaradas que son de toda la vida, carnales de toda la vida. Por X y Y, los ensayos, lo que quieras. Por más que le intentábamos, hacíamos rolas, todo, no pegaba, no conjuntábamos y o sea, nos seguimos viendo, nos queremos mucho y todo, pero no pegamos. Entonces, una vez discutiendo de que es que tú siempre trabajabas, es que tú siempre esto, es que... Y al final yo dije, ¿saben qué? Yo tuve la culpa, o sea... Ya con ese afán de terminar la discusión, de seguir con la amistad. ¿Y de ser medio el héroe también? No sé si el héroe, pero sí de terminar eso. O sea, ok, ya, no se dio, yo tuve la culpa, yo fui el que dijo que ya no, ahí. Y no siendo el héroe, pero sí me quedé yo con la espinita de decir, o no sé, a lo mejor la intención de decir, ellos la cagaron, pero yo me echo la culpa. Para que vean que además yo soy mejor que ellos. Además, yo puedo ser más humilde. Ándale. Sí, es que... Te la vas comprando, pero usas la culpa... Para un montón de cosas ahora que lo veo. Sí, totalmente. Ahí se vio así como esa parte de, pues sí, yo me echo la culpa, pero porque pues soy más chingón que ustedes. Exacto, yo me sacrifico. Estos no saben, pero...
Yo me echo la culpa porque aparte de todo puedo con la culpa. No nada más puedo conmigo, sino puedo con la culpa. Ay, sí, porque caímos en la parte tal vez crónica de la culpa de decir, pues hasta yo puedo con más, denme, ¿no? Ya estoy tan acostumbrado a recibir la culpa. Victimismo. Pero fíjate que de esa echarte la culpa, te la echas con todo gusto porque no te va a afectar porque es de aquí para acá. Uh-huh. Pero cuando la sientes y no la dices, es que cuando la ahí sientes, sí ya ahí sí ya es de verdad. Sí. Y siento que sí es a lo mejor complicado. Eso ya te genera vergüenza o te genera. Es que esa es la que no dices. O sea, cuando tu culpa es más síntoma que máscara, dices, híjole, ¿cómo les voy a decir? ¿Vas a decir una con vergüenza o no? Perdón. No, reflexionando también era similar. Sí, no era de... Perdón. Dale. Así, es que es algo rápido. Esa culpa que no quieres decir y que te molesta, que te cala, que te tiene incómodo, también esa culpa es la que es la oportunidad de crecimiento, de autodescubrimiento, de revisar incluso tu sistema familiar. Ahí hay una información bien canija. Es como que te va a ayudar. Dicen en el gym, si no duele, no sirve. Sí. Entonces, esa es la que tendría uno que tener atención, revisarla y tener el valor de mínimo voltearla a ver para empezar. Pero bueno, entrar es la que da más miedo. Cuando de veras dices, tengo tantas razones para inventarme la culpa que ni siquiera la puedo decir porque sé que es muy válido mi argumento para que me echen la culpa, si te da para atrás. O sea, es completamente lo contrario. Ya, yo soy muy bueno y me echo la culpa. Es, yo por estas razones tuve la culpa. Ay, o sea, ¿cómo lo digo? O sea, es algo mucho más complejo, ¿no? Porque a final de cuentas, tú puedes ser responsable de una acción que le causó daño a alguien más. Y puedes o ser responsable o echarte la culpa, que son cosas bastante distintas. ¿Sí? Y ya cuando te echaste la culpa, resulta que fuiste responsable de eso y además te tocó unas fibras suficientemente dramáticas en ti que no quieres aceptar ni siquiera que tú fuiste el responsable de eso. Y ahí lo notas como culpa, pues. O sea, ya no es responsabilidad, es culpa. Pero sí se dan cuenta que es como sí tiene que ver y hay muchas reacciones, pero que es simplemente un sentimiento. Ahorita que comentas, le hice daño a alguien más, o le afecté, hice sentir mal, pues, ¿quién lo dijo? O sea... Ajá. Es una mera suposición. Exactamente. Tú estás suponiendo que hiciste daño. Pues ve y pregunta a ver si de veras fue dañado, si... algo, ¿no? Entonces es como más tema muy, muy, muy personal esa culpa, porque muchas veces el de enfrente, los de enfrente, ni en cuenta. Y tú te quedas con esa emoción o esa sensación de culpabilidad que te frena, que te hace dejas de ser tú porque estás evadiendo y no hay un crecimiento. Sí, esa es la culpa que tú te echas sin que nadie se imagine siquiera que tú que tú tuviste la culpa de una cosa u otra, ¿no? Un ejemplo cañón a lo que voy, que es como algo muy personal. No sé, a mí me pasa y he platicado con una o dos personas que coincidimos y otras 10 que nada que ver. Cuando estamos en algún lugar, personas varias, y se pierde un objeto y me robaron o se me perdió X, aunque tú no lo hayas tomado, no sé si a alguien de ustedes les llega a pasar, sientes, ay, van a pensar que fui yo. Sí, me ha pasado. Entonces, pues es algo muy, muy, muy de uno, ese sentimiento. Sí. Y habría que analizar el origen de esa sensación. ¿Y por qué creo que van a pensar que fui yo? ¿Qué consecuencias traería que ellos pensaran que fui yo? Y todavía piensas, chin, me estoy poniendo nervioso, me voy a delatar. Sí, cierto, exacto. Entonces, o sea, ¿qué hay detrás de todo, de todo ese sentimiento en tu historia de vida, en tu sistema familiar, en tu entorno? ¿Qué hay detrás de historia para llegar a ese sentimiento? ¿Y para tenerlo tan arraigado? ¿Qué habrá? No, pues
Ay, Es que yo sí Es de de cada alguna quien. manera lo podría resumir. O sea, yo sí creo que tiene que ver y en muchas ocasiones lo hemos compartido nosotros. Es el tema de los jefes, de alguna manera. Es las relaciones que construimos desde niños. Es cómo nos fuimos desarrollando en un entorno familiar que a lo mejor no es papá y mamá, pero sí es abuelo, sí es tío, sí es Sí, un son vecino con el que te vinculabas las mucho. figuras que tiene. Las figuras de apego, Pues claro, es la ¿no? vida, ¿no? Sí, sí, justo. O sea, por eso yo, a ver, meto un elemento extra a lo que preguntabas en un inicio de cómo saber diferenciar. Yo digo que la culpa crónica siempre está en el pasado. Sí. Siempre. Y la no crónica también. Yo creo que no necesariamente. Porque yo creo que de alguna manera, a ver, tú le pudiste haber, no sé, gritado a un amigo y el grito o la ofensa se generó en tiempo real de alguna manera, ¿no? Sí. Y ahí es cuando con tu capacidad de alguna manera de resarcir un daño llegas y le dices, chale, cabrón, me equivoqué y te levanté la voz o lo que sea. O No sé, pero... si estás O sea, pensando, yo tengo este argumento para darle en la madre a este cabrón. Mejor no se lo digo porque sí lo voy a lastimar. ¿Y eso te da culpa o es para evitar que te dé culpa? No sé. No, ahí yo Sí, creo que... Pero si se lo dices, vas a sentir culpa. Pero yo creo que tu mecanismo de control estuvo muy bueno. Yo creo que, ok, el mecanismo de control me parece bueno porque te cachaste antes de, más que antes de sentir culpa, que bueno, ese fue el motivo interno, te cachaste antes de fregarle la vida a alguien más. Ujú. Con algo que supongo que en ese caso pues no tiene como mucho sentido, ¿no? A lo mejor no tenías ni para qué conservar tu punto y nada. Pero la cosa es, si yo asumo la responsabilidad de mis acciones, la culpa se va. Sí, claro. Porque entonces la culpa existe en el pasado. ¿Por qué no asumo la responsabilidad de mis acciones? Porque tengo miedo de que me traten como me trataron o de sentir lo que sentí o tal y cual. La culpa en general, tú dices, La culpa útil en y la general, crónica. la cualquiera de las dos. Todas vienen de allá. Porque si no, o sea, dime aquí, yo pateo a Ulises. A ver. No, es un ejemplo. Pero la cosa es... Y anda deportista el Ulises. Andar y ahorita, pum. Pero la cosa es, yo puedo sentir culpa o asumir mi responsabilidad y decir, la regué, sorry. Se acabó, no tengo culpa, pero me estoy disculpando. O sea, tú dices, Estoy- no tengo culpa, pero sí fui responsable. Si fui responsable con mis actos. y Eso decir, ¿sabes me qué? llega Pum. una maravillosa pregunta que les tenía preparados, amigos. Curiosamente, qué bueno que No llegamos venía ahí. preparado, pero... La pregunta Ahí es les va. posible ser responsable de un error sin tener que sentir la culpa? Yo digo Por lo sí. que me dices, me queda claro que tú dices que sí. Sí, o sea, ¿Opinas yo lo creo mismo? que sí. A ver, repíteme la pregunta, por favor. ¿Es posible ser responsable de un error sin tener que sentir culpa? Sí, está enredada la pregunta, pero sí. O sea, imagínate. Yo Sí, diría por ahí de bendita De hecho- ignorancia, ¿no? Exacto. Es que de no es alguna manera yo creo ignorancia. eso. De, o sea- de hecho, es que la respuesta la dio Roberto. O sea, cuando tú asumes tu responsabilidad, Sí, pero si no sabes que eres responsable de la Ah, bueno, culpa, es otro patín. Pero sí, te doy el punto. O sea, sí. Estoy en el camión y veo que sube una señora con un niño. Le cedo mi lugar. Resulta que el camión choca y ese lugar está muy dañado. ¿Fue mi culpa? Pues yo puedo decir, sí, fue mi culpa. No debía haberle dado el lugar. Fue mi culpa porque me levanté a darle lugar a la señora. Pero neta, ¿fue mi culpa? no. Pero yo puedo comprármela. ¿Me explico? Ujú, sí, sí, sí. O sea, ¿cuál es mi responsabilidad? Mi responsabilidad es, yo hice lo que me pareció adecuado en ese momento y se acabó. si Luego eras la el vida chofer, pasó. ¿Ibas pedote? ¿Ibas actuando o manejando con conductas imprudentes, por ejemplo? Ok. Es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. Entonces, ¿Pensarías en ese momento que no debiera de sentir culpa? ¿El chofer que con manejo imprudente ocasiona un accidente y lastima a una persona? interesante. Pues si Yo ese sí diría- tiene la culpa. Entonces, de nueva cuenta, ¿es posible ser responsable de un error sin tener que sentir la culpa? En este caso, por ejemplo. Yo diría, ¿cómo lo compensas? A Es ver, decir, abunda. Ok, Desarrolla. yo dicen. desarrollo, yo desarrollo. Yo manejo el autobús y ese día me desperté bien cuete y me subí y lo manejé. ¿Sale? Y chocamos. Y se murieron 3 gentes. Te la cambio poquito nada más. Ese día te desvelaste porque saliste de tu segundo trabajo a las 3 de la mañana Ok. y tenías que regresar a las 6. Para que no suene Oh, tan irresponsable. bueno, me la Perdón, complicas mucho. déjame la complico. A ver, pero bueno, como para no abundar mucho, la pregunta de qué va.
O sea, ¿cuál es el objetivo de la O sea, que pregunta? si la culpa tiene valor, Porque si no nos vamos así como... Eso. Si la la culpa culpa tiene valor. per se es útil, tiene valor y podríamos utilizarla, supongo. Y sacar algo provechoso de ella. Pues sí, a eso voy. Si quieres sacar algo provechoso es, ok, yo soy responsable de esto. Yo tuve la culpa que chocáramos porque era el tercer turno que yo agarraba. Y bueno, de ahí en más, la culpa hace que yo diga, yo soy responsable de y me hago cargo de lo que pasó. ¿Qué significa ese hacerme cargo de lo que pasó? Pues significar un montón de cosas. Pero una vez que ya vi que soy responsable y me hago cargo y realmente me hago cargo, pues ya qué culpa tengo. La culpa sirvió para que yo me hiciera responsable y me hiciera cargo. Ahí va un ejemplo. Un tipo... Fulanito de tal, le pondremos. Ahorita te digo quién es, para que lo busques. Fue a la comandancia de policía a echarse la culpa de la muerte de una persona y lo encerraron. Uh-huh. Y ya cuando le toman la declaración, ¿qué hizo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues es que yo la quería mucho y a todas las personas que quiero les pasa algo. Y lo sacan a patadas. ¡Sáquese de aquí! La película de A Toda Máquina, no sé si la has visto. Sí. Se la recomiendo que la vean. Pero eso, va a ser un éxito. Eso crea una cultura de culpa. Igual, es un reflejo. El globo de oro. Es un reflejo de la sociedad que creó esa cultura de culpa, a final de cuentas. Nada más pero que... sí, a ver, ya está divertida nos la estamos plática. pasando. Sí, pero ahí va, nada más que sí estamos divagando mucho entre, insisto, culpas sutiles, pero la intención es de repente tocar los temas. O sea, me gusta. Está divertido, obviamente. Aprender a identificar y a... No, pero el cine mexicano también, pues yo creo. Por ejemplo, ya así como para ya no estar tanto en el divague. Ajá. Si del camión y que diga, no, pues sí, estaba tomado. O sea, es otra posibilidad. Sí, estaba borracho y fue imprudente y la madre. Tuve la culpa. Uh-huh. Porque pues obviamente sí tuvo la culpa, ¿no? Pero que diga, yo no siento culpa. Fue culpa del alcohol. Ahí como, por ejemplo, ¿qué? Ya es un desorden. Es que es muy relativo esa parte. Yo sé, digamos que la provocación que yo intento aventar es precisamente por el hecho de decir el objetivo, ¿no? El capítulo del día de hoy precisamente yo creo que es el tema más profundo, el que desgarra, el que apena, el que humilla, el que no necesariamente se quiere decir, el que uno, yo creo que hasta se sonroja solo de pensarlo, porque las demás no son culpas crónicas. Es un poco, pues, a lo que quiero llegar con ese tema es, lo demás sí son culpas, pero pues a la que nos tenemos que enfrentar seguramente todos los días, hasta porque me pase un alto y ya sé cómo te pone eso a ti. Pero que puedes llegar a ser como muchas cositas así muy superficialonas que de repente ponemos en un nivel superlativo de importancia y que no necesariamente tiene un nivel tan alto de importancia, no por desacreditar las emociones y los sentimientos de todos nosotros, sino por el hecho de que trabajarlas no sería tan difícil como trabajar una culpa que tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, estés repitiendo patrones. O que estés haciendo lo mismo que durante muchísimo tiempo has hecho y que en el fondo sabes que no está bien, pero que lo haces porque estás cómodo haciéndolo y te da, ¿sabes? Miedito dejar de hacer cosas o que impliquen un cambio de comportamiento profundo en tu manera de actuar, ¿no? Sí, sonó muy... Sí, me voy a entender o más sí. o menos. A ver si lo entendí. Lo entendí de esta manera. La culpa crónica es algo, estoy de acuerdo que viene del pasado. O sea, totalmente. Hay un hecho, hay una creencia, una lealtad, todo eso que ya mencionamos del pasado. Y la otra culpa de la del semáforo, es como más ligera porque podría tomarse este tipo de culpa que decimos como máscara. Pero la importante, la que te hace actuar hasta de manera inconsciente, de cierta manera, es la crónica, la que tiene que ver con tu historia, sí, con tu sistema familiar. Yo creo eso, pero al mismo tiempo coincido. Creo lo que tú decías hace rato. Digamos que esta va a ser como la invitación. A nosotros 4 que estamos aquí, a la audiencia que puede estar escuchando esto,
esa es precisamente la culpa que te permite darle un giro a tu vida. Cuando la tratamos, cuando la abordamos, pero con valor, con gallardía, cuando nos atrevemos, que aquí mismo yo creo que no nos estamos yo en lo particular no me atrevo a muchas cosas, pero me parece que es la que te permite cambiar radicalmente tu perspectiva de vida. Sí. Las demás no. Aceptar una responsabilidad porque choqué, o de repente, perdona, pero lo acabas de sacar, de repente decirle hecho, no, pues yo soy el culpable de que la banda se ha ido a la chingada. O sea, está chido, pero no es la que verdaderamente creo que te puede dar un rostro distinto de lo que es esta madre que se llama vivir. ¿Saben? O sea, no sé, mi Robert, a ver, te veo reflexivo. Me queda claro que son cosas distintas. Es decir, la máscara esta que nos ponemos y que usamos, lo de la banda, lo de la responsabilidad contra... Okay, esa es una cosa que digamos está socialmente aceptada y profundamente va a haber, a lo mejor hay alguna culpa crónica dramática ahí. Sí. Pero esto que se ve y es socialmente aceptado normalmente no es la raíz, no es la culpa crónica. Ahora, si nos vamos a si asumimos que el dolor profundo que nos da la culpa y lo definimos como culpa crónica ahí, entonces sí, encararla se vuelve muy complicado, pero una vez que lo haces, le da un cambio a tu vida. Eso sí es claro. Ok, sí, entiendo el punto perfectamente hasta ahí. Pero a veces vemos como estas culpas aisladas. Pero ya cuando sistemáticamente... La repetición de esas culpas aisladas son un síntoma de una culpa crónica, yo creo. Ya se vuelve una pintura ya muy detallada de... Y ya se vuelve más que una pintura, ¿no? Un mapa. Porque ¿sí? Si unes todos esos puntos, vas a acabar yendo a este asunto profundo que tienes que resolver. Pero yo sigo diciendo que el origen es uno. Claro. O sea, está muy cabrón porque puedes decir, no, es que culpa por A, por B, por C, por D. Sí. Pero después de hacer este análisis, esta reflexión profunda, trabajo de introspección profundo, te vas a dar cuenta de que a lo mejor te encuentras con un solo elemento del cual partió todo. Sí. Y al mismo tiempo, es muy irónico, en mi opinión, pienso, es muy irónico porque nos cuesta tanto trabajo, a mí me cuesta tanto trabajo de repente decir, ay, cabrón, pues vamos analizando por qué a lo largo de esta semana tuve problema con esto. Esta semana, pues, esta vida, ¿no? Diría completamente para resumir un poco. Sabes que es uno el origen, pero puede llegar a ser como una bombota atómica, ¿no? Que de repente tú dices, mejor le saco la vuelta. Que en teoría no debiera de sonar tan difícil, pues, ¿no? Pero es algo tan impactante que a lo mejor... que la comodidad es... Difícil de entender, no es. El problema es tomar acción una vez que lo comprendiste. Una vez que querer cambiar. Ahí está la bronca, dale. No, ¿cuál dale? Bótate, yo ahí la dejo. Primero también quererlo ver, ¿no? Sí, bueno, es el partiendo paso del número uno. Y para eso te sirven los puntitos. O sea, dices, oye, llevo 3 años bronqueándome por las mismas tonterías y me da culpa la misma actividad o siento culpa por tal. Ok, ya viste el mapa. Ok, a ver, búscale. Porque ese mapa te va a llevar ahí al meollo del origen. Asunto, ¿sí? Pero también estamos acostumbrados, otra vez lo mismo, a ver los puntitos y ignorarlos. No querer verlos. ¿Sí? Ya cuando los quieres ver, empiezas a unir los puntos y dices, ahí ya es otro business. Ya dices, ¿le quiero entrar al problema que traigo? O ya lo vi, pero mejor que se quede ahí guardado un rato. Una vida. Sí. Y es que las acciones que tomamos o las conductas en base a esa culpa crónica, al final de cuenta, lo sabemos, no te lleva a ningún lado, porque se te va a estar repitiendo. No te saca. Te va a estar repitiendo porque acuérdate que la vida siempre te va a poner lo que necesitas. Y cada vez en aumento, o sea... A mí me gustaría hacer una analogía, a ver si me sale, de la culpa con el senderismo, por ejemplo. ¿Verdad? Sí. O sea que nos vamos a ir a hacer una ruta, ¿sale? Aprovechamos para decirle a toda la audiencia que nada, se escucharía muy mamador. Sí, bueno, está bien. Bueno, nos vamos a hacer una ruta de senderismo y agarramos nuestra mochilita y echamos lo indispensable, ¿no?
Vamos a suponer que cosas útiles como una brújula, agua, unos snacks, una lamparita. Pero de repente empezamos a echar que 2 cámaras de video, un tripié, una cobija. O sea, esa sería irte a una ruta larga con un chorro de cosas pesadas. Y cada vez la vas sintiendo más pesada. Entonces llega un punto en que dices, no, o sea, ya No vas a ya no llegar quiero. a tu objetivo. Ajá, ahora, ¿qué nos va a ir provocando todavía más la culpa? Que de repente nos salgamos de la ruta y nos vamos por un lugar más peligroso, que provoque que nos perdamos, que alguien nos vaya, que tenga que ir a buscarnos. O sea, la culpa, Perderte, literalmente. sí. O sea, sí. No sé si me estoy dando a Sí. explicar un poquito con esta analogía que estoy intentando hacer. Que a veces echamos a la mochila cosas que no vamos a ocupar, que no nos sirven, que nos hace que sea todo más pesado. Pero tú crees que son indispensables. Al Te la principio dices, compraste, ¿no? sí, Te dices, es que compraste esto la lo idea de que, pues, necesito. es que esto está Pues, chido. en el ejemplo, digamos que esas cosas adicionales que no necesitas y echaste a la mochila podrían ser culpas. Ujú. No, y todavía ibas en el camino y viste una piedra muy bonita y la echaste, güey. Ujú. O sea, y tienes que subir un pico bastante grande y ahí vas cargando la mochila. Y lo ves a alguien igual que tú que va sin mochila y dices, ah, chingas, ese va Ese muy, compa va ese muy va muy ligerito, rápido, va ¿no? muy ligero. Y dices, no, pero yo soy así y entonces yo apechugo que yo voy lento. Sí, y ya me lastimé la espalda. o sea, Y ya, por ir ya te cargando. autocomplaciste con todos tus broncos y dices, ah, pero pues yo así, yo voy a mi ritmo. Traigo lo que necesito. Traigo lo Y que aquel necesito. Ajá, Sí. Si él llegase a necesitarlo, se va a joder. sí. En cambio yo, Efectivamente. Entonces, esas cosas, tú dices, güey, ¿qué más quieres? O sea, ¿quieres más señales para que dejes de cargar tu mochila? Pues puede empezar a llover también. Y aún así, si no la quieres soltar, no la sueltas. Y vas a llegar al final de la ruta y ni siquiera vas a estar contento. Porque, Aparte. porque sigues sintiendo que algo te faltó. Que algo O a te lo mejor faltó. que te saliera una ampollota gigante. O no sé, güey. O sea, Sí, porque justamente. estás acostumbrado a ir Sí. a ese ritmo lento que tú dices que así es y así la vida me lo puso y yo le voy a sufrir porque no sería digno dejar. Es más, hay veces que dices, no es digno dejar la mochila porque yo así empecé y así acabo. A ver, espérate. ¿Cómo por qué? ujú. Sí, es que es ese punto de no querer ver. Es esa parte de no querer ver. Y Sí, siguiendo la Repito. analogía, esa mochila te la preparaste de chiquito y la cargaste. sí. Me gusta Ya. ese. Cuando avances tú dices, yo estoy grandecito, deja reviso qué traigo, o le sigo así. o ya estoy más grande y le puedo echar Le puedo todavía echar más piedras. una total. más grande, güey. ¿Ah? Entonces, siempre tenemos la posibilidad de hacer el alto en el camino y decir, a ver, espérame, esto no me sirve, pues esto no me sirve, pero lo quiero, aquí lo dejo otro rato y ya me sigo otro rato, ¿no? Entonces, tenemos que hacer esas pausas y voltear a ver qué traemos en la mochila. Y siempre partiendo, hay una frase, cuando estábamos planeando el capítulo, mencionábamos de alguna manera a Sartre. Y a mí hay una frase, yo creo que es la más icónica, que me parece que nos entrega toda la responsabilidad de este mundo, pero al mismo tiempo nos habla como de la angustia o la agonía o el peso tan importante que el hecho de poder tomar una decisión implica en el ser humano, ¿no? Es algo así como no somos lo que somos lo que los demás, no, mejor dicho, no somos los que, no somos lo que, no somos lo que somos. Somos lo que somos con lo que hicieron de nosotros. Entonces, ¿sí? ¿Más o menos? Ujú. Que no era la de uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. No somos lo que somos lo que hacemos con lo que hicieron con nosotros. Sí, Sí, va sí. por ahí. Ok, eso ya me hace más sentido. Ah, sí la dije hace rato. Bueno, a lo mejor no. El tema es que yo creo que te entrega absoluta responsabilidad en el momento en que tú ya pasas esa etapa en donde a lo mejor fue sumamente determinante, ¿no? De niño, insisto, todos estos ejemplos que hemos puesto,
que, ay, no, pues es que mis papás se pelearon, mis papás se divorciaron, mi papá se murió, mi mamá se murió, cualquier cosa terrorífica que te haya pasado, pero llega un momento en la vida en donde creo que tienes que voltearte a ver como un ser independiente, autónomo, libre. Y responsable de ti mismo. Exacto. Libre de tomar decisiones y al mismo tiempo te hace responsable de las decisiones que has tomado. Y yo creo que si aprendemos a ver con esa mirada el mundo, la neta cambiaría drásticamente la perspectiva de todos, ¿no? Y sobre todo de uno mismo hacia uno mismo. Sí, no, que es fundamentalmente, yo creo, ¿no? Fíjate que hubo una frase ahora que estuve investigando todo este show. Hubo algo que me brincó, que se me hizo útil, fíjate. Cuando empiezas a sentir culpa por algo inmediato que te cachaste que hiciste, o sea, preguntarte a ti mismo, decir, ¿pero sigo siendo una buena persona? ¿La haya regado o no la haya regado? Pues sí. O sea, sigo siendo yo. Y no lo hice de mala fe, no hice nada malo. Sigo siendo soy una buena persona. Acorde a tus criterios, que también Sí, claro, también es un tema sí. de responsabilidad. Porque, a ver, de repente, a lo mejor uno puede decir, puta, yo no considero que sea tan importante la lealtad entre amigos. Hay gente que piensa así o que pensamos así, incluso me quiero meter en el morral para no desentonar, ¿no? Pero, y hay gente que dice, no, es que en el primer momento en que yo veo una deslealtad de mis amigos, yo me alejo completamente de ellos. Entendiendo que todos tenemos criterios de vida distintos, ¿no? Sí, claro. A lo mejor uno puede decir, no, pues es que yo valoro un chingo la amistad. Y otro te va a decir, ah, pues sí, pero yo valoro un chingo la prosperidad de mi familia. Y puede llegar un momento en donde me estoy saliendo un poquito y lo sé, pero nada más como para así generar como esa idea de que creo que es muy valioso que entendamos que todos tenemos criterios de vida distintos y parte de este proceso de hacerte responsable, ¿no? De las cosas profundas, de las heridas crónicas o de las culpas crónicas que estamos hablando, creo que tienen que ver con el hecho de que te asumas. No me gusta hablar mucho de esencia humana, no estoy tan a favor de ese concepto, pero sí que te asumas entendiéndote como una persona independiente y que eres distinta absolutamente a todos. Y que en esa independencia y en esa autonomía me parece que puedes ir encontrando como muchas respuestas, pero también para eso se necesita un chingo de valor porque vas a romper con una sociedad completa que te está queriendo imponer, que es lo que decías hace rato, Robert. Si estamos tan impuestos a seguir ciertos patrones sociales, que de repente el hecho de sentirte un poquito alejado, pues te aísla, ¿no? Y el aislamiento no es algo deseable para nadie, pues, ¿no? Rodeo un poco, pues, pero no sé si sirva de algo ahí la reflexión. Traducción, solo el indio sabe lo que carga en el costal, ¿no? En francés. Y sí, o sea, perfecto francés. Sí. El punto es que con todo tu bagaje, toda tu historia de vida, tú mismo tenerte un poquito de benevolencia y decir, a ver, cabeza fría, me siento culpable por esto, a ver, ¿lo hice de mala fe? ¿No lo hice de mala fe? ¿Sigo siendo una buena persona? Es que... ¿Me sirve o no me sirve la culpa? Es que ya el mero hecho de decir, a ver, ¿qué pasó? Es voltear a verte y eso ya es un paso adelante. O sea, eso es con lo que tienes que empezar. O sea, si ya estás en la reflexión de sigo siendo una buena persona o cuáles fueron las consecuencias de mis actos o cualquier pregunta que te hagas después de que te volteaste a ver, o sea, después de que te saliste y dices, a ver, ¿qué pasó? Yo hice esto y luego ¿qué? Eso ya es una gran ventaja. El problema es que casi nunca lo hacemos. Sí, llegar ahí es... Pero está bien, o sea, como ejercicio, como herramienta de decir, ok, cada vez que sienta culpa, voy a preguntarme si soy una buena persona. Así, si lo hago sistemáticamente, eventualmente voy a voltear a verme. Y eso es lo importante. O sea, si como herramienta quieres decir, cada vez que yo sienta culpa voy a hacer esto y lo haces, después de 10, 15 veces que sentiste culpa vas a empezar a verte distinto. Sí, porque ya te estás deteniendo en automático a preguntártelo o a hacer algo a partir de una sensación que tienes. Sí, va a llegar un punto en que en automático la culpa ya no está ahí. Ya no está porque va a estar otra cosa o a lo mejor ya encontraste la raíz de la culpa dramática y todo este rollo, pero coincido, tener una herramienta que digas, la próxima vez que sienta culpa voy a hacer esto, ¿ok? En tu caso, ¿cuál sería la pregunta que te harías? No, realmente la pregunta es lo de menos. A lo mejor yo me preguntaría,
por qué lo hice y a quién afectó. Pero la pregunta es lo de menos. Yo creo que lo valioso de este ejercicio es, ya sentí esto y ahora me observo. Sí, hay un punto Sí, de A partir reflexión. de ahí. Yo Ajá. creo que sí es un punto de partida, pero a efectos de que esto no nada más sea un diálogo entre amigos, digamos que es una invitación, yo voy por delante, si me lo permiten. De alguna manera yo, ¿qué haría cuando me estoy cachando que estoy de alguna manera sintiendo que me corrompo? Yo creo que esa sería como la palabra. Ok. Y si yo siento que me estoy corrompiendo en automático, tiene que ver con una pregunta que tenga que relacionarse pues con la parte de naturalmente como soy, ¿no? Si se puede decir. De alguna manera yo creo que me preguntaría a mí mismo cuando siento que me estoy perdiendo en alguna de estas ideas que estamos mencionando, algo así como simple y sencillamente, ¿qué tanto identificas al personaje que crees ser? ¿O qué tan cómodo te sientes con lo que está sucediendo? Y yo creo que se acabó. Si me estoy sintiendo incómodo, creo que sí es como un foquito rojo al cual le debo de prestar atención de manera muy urgente. En el entendido de que cambiamos y que a lo mejor no voy a poder responder de la misma manera si me pregunto lo mismo dentro de un mes. No, eso es claro. Pero yo creo que sí es una pregunta muy personal. En la Sí, 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 generalidad, totalmente. eso de tengo culpa y me pregunto si sigo siendo una buena persona, eso me parece, esa fórmula me parece que lidia con el asunto de, ok, sí, sentí culpa, pero aguanta. Eso se puede resolver de otra manera. O sea, yo me estoy dando para arriba. Después de que sentí un sentimiento, después de que sentí una emoción, digamos que me da para abajo, yo agarro algo y me hago para arriba. O sea, esa fórmula general está bien para arrancar. Después puedes decir, bueno, ya, ok, ya estoy viendo y cada vez que siento culpa digo si soy una buena persona o no, tal, tal, tal. Y después yo voy afinando mi pregunta. Después yo digo, ok, eso de si soy una buena persona no me hace tanto sentido a mí. Me hace más sentido este otro tipo de preguntas o este otro. Pero ya tengo el hábito de verme. Claro. Entonces, como fórmula general y aplicable a casi todo el mundo, yo diría, Sí. esa onda está bien. ¿Sí? Cada vez que siento culpa, me pregunto si a partir de ahí sigo siendo una buena persona o no. Y lo empiezo a hacer, y lo empiezo a hacer, y lo empiezo a hacer. Y después puedo desarrollar una pregunta más personal. Que lo ideal es que no solo nos quedemos como en los pasos básicos, ¿no? O sea, digo, cada quien, comparto, cada quien tendrá que hacer sus propias reflexiones. De entrada yo creo que partimos del darse cuenta. El darse cuenta yo creo que ni siquiera el darse cuenta, el cuestionarse. El cuestionarse seguramente en algún momento te llevará a un darte cuenta, pero el darte cuenta también pasa ya por la parte de picar la cicatriz, ¿no? Y tal vez la herida Sí. abierta, que es lo que cuesta. Tal vez sería la invitación que yo podría hacer. Nos estamos acercando al final del podcast. Me voy a permitir, con su permiso, amigos, de hacer mi reflexión para ahorita escuchar la suya. Y yo creo que yo me basaría mucho en eso. En que si ya estamos en condiciones de darnos cuenta de algunas cosas que nos pueden estar generando cierto resquemor, cierto incomodidad, no hay que darle la vuelta a ese tipo de experienciación, ¿no? O sea, creo que es conveniente voltearla a ver, sentirla, cuestionarla, exhibirla incluso, pero es el paso uno, ni siquiera es el paso definitivo para acercarnos, ¿no? A este proceso integrador que estamos buscando. Y habiendo arrebatado yo la palabra y a punto de cerrar ya el podcast, sí me gustaría que se aventaran una última reflexión y su posterior despedida. Estamos a nada de irnos. ¿Y quién se avienta en primer lugar? Yo primero, antes que nada, me gustaría que nos dejaran comentarios. Correcto. Si se atreven a mencionar por ahí sus experiencias con este tema de la culpa. Si por ahí pues les surge algún comentario, algo que nos lo compartan, ¿no? Para enriquecer un poquito Si más. nos quieren platicar cuando sintieron la culpa charla. dramática, ahí Así de manera es. anónima, estaría bueno. Sí, de manera Sí. anónima no creo que se pueda, Y pero sí, bueno. yo creo que es, pues el camino así es, dice el Mandaloriano, ¿no? Es parte pues de la vida. Entonces, creo que sí es bueno empezar a detectar y empezar a tomar acción.
de nuestros sentimientos, ¿no? De nuestros sentimientos y nuestras acciones, porque finalmente la culpa siento yo que viene más de acciones que hemos tomado, ¿no? Entonces, pues hay que estar alertas y hay que empezar identificando y tratar de cambiar esos sentimientos, ¿no? Yo ahí lo dejo y doy paso a mis compañeros. Aviéntese, don Ulises. Pues, Doctor Ulises. bueno, ya por último, tener en cuenta algo importante, muy, muy importante, considerar que hay un participante más en este sentimiento de culpa, que es el ego. Entonces, ahí hay otro aspecto que contemplar. El ego siempre va a estar sobre de ti en hacerte sentir culpable. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y creo que se necesita principalmente compromiso de querer ver qué hay detrás de ese sentimiento de culpa. Ser responsables y cuestionarnos. ¿Qué acción, qué situación me hizo sentir culpa? Después de esa sensación de culpa, ¿qué otra emoción me acompañó a ese sentimiento? No sé, angustia, vergüenza, cuestionar y buscar, platicarlo, acercarse con personas que saben del tema. Pero sí, la recomendación es no dejarlo pasar. Poner atención, tener el valor de enfrentar o de aprender, porque finalmente, como dije en un inicio, es una oportunidad para crecer o para sanar algo que ahí está presente. Es un regalo, finalmente. Todo esto que estamos hablando es un regalo para tu crecimiento. Entonces, pues, a atreverse. Ese es mi comentario final. Me gusta, me agrada. En general coincido con ustedes. Nada más haría una pequeña ampliación. Hay veces que no me echo la culpa, sino ando buscando a quién echársela. Y es un sentimiento como bastante parecido. Es decir, si yo me la paso diciendo que no soy culpable de nada, pero todo el mundo tiene la culpa de lo que me pasa, es una cosa muy parecida, ¿sí? Entonces, a lo mejor yo digo, no, yo nunca tengo la culpa, yo no me identifico con esos temas que traen ahí porque la culpa no es lo mío, pero todo el mundo me hace cosas a mí y todo el mundo tiene la culpa de que yo esté como esté. Es básicamente lo mismo. Entonces Por eso esperen su capítulo del espejo. Bueno, sí, pero la cosa es, así como es, obsérvate cuando sientas culpa, también obsérvate cuando le eches la culpa a alguien. Claro. Porque tiene Es el caminos mismo, muy sí. parecidos. Sí, es eso. Muy buen punto. Sí. Polos opuestos que serían básicamente lo mismo. Bueno, para cerrar, en esta ocasión nos interrumpió a la mitad del capítulo Juan Luis. Le pediría que a la siguiente lo haga para solicitar. Gente, escríbanos, suscríbanse y por favor píquenle a la campanita para que puedan seguir recibiendo en momento oportuno cuando se están publicando los siguientes capítulos. Yo creo que en resumidas cuentas diría, acotando el tema de las masculinidades relacionados con el tema de la culpa crónica, no es el que aguanta más vara el que es más hombre. Yo creo que el que es el que tiene más agallas para afrontar de manera directa y ver a los ojos los cambios que tiene que hacer en su vida. Sí. Entonces, nos estamos viendo. Muchas gracias por ponerse de manera tan humana, tan sensible y tan honesta con todos los temas sobre la mesa, amigos, queridos y estimados. Y los esperamos la siguiente semana en el siguiente capítulo de Más Vale Afuera que Adentro, su podcast de la vulnerabilidad masculina. Nos estamos viendo. Gracias. Buenas noches, bye. Chao. ¿Sí grabó? Sí, yo me estaban apagados los micrófonos. Se hace muy calle.